Ya estamos, 17 horas con 38 minutos y yo lo anunciaba que íbamos a conversar con ella como todos los lunes, en la tardecita, con este horario que ya empieza a ser un poco más agradable la temperatura con nuestra querida Ale. ¿Cómo está, Ale? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Maca. Y aquí, atenta a lo que podamos conversar y a las consultas que puedan surgir del tema que vamos a tratar hoy. Y un tema que te lo propuse porque nosotros, bueno, tú has ido a la radio, te gusta la radio, a mí también, y de repente estaba como escuchando una cápsula de esto, pero era más, no de fondo de por qué realmente se posterga la maternidad. De ahora antes éramos mamás muy jóvenes, pero ahora cambió estructuralmente esto, pero tenía un fondo comercial. O sea, porque hoy sabéis que nosotros ofrecemos congelar los óvulos, ¿cachai? Entonces, pero no fue una mirada como de, ¿sabes cuántas mujeres hay que postergan la maternidad? ¿Por qué se posterga la maternidad? ¿Por qué ahora se habla de esta postergación? Si en realidad, ¿qué es lo que pasó en este cambio estructural, por ejemplo? Hay varias condicionantes, Maca, que nos llevan a esto en la sociedad actual, que ha cambiado mucho en los últimos años y que ha cambiado el formato de las familias también, a postergar la maternidad. Dentro de eso, no es menor el considerar que ya en los últimos 40 años la mujer ha entrado, pero de manera intensa a la vida laboral, cosa que algo no se daba, y eso también implica que tú también vas cambiando tus prioridades y tus formas de desarrollar. Entonces, si analizamos este fenómeno sociológico y también biológico, epidemiológico, porque tiene varias miradas en las que impacta, tiene que ver con cómo nosotros nos vamos posicionando como mujeres en la sociedad y cómo eso también, para permitirte desarrollar en distintas áreas, también va generando que tus decisiones cambien, específicamente en esta área que es la que estamos conversando, que es el de la maternidad. Pero por otro lado, también hay que considerar cómo ha cambiado los tiempos actuales, cómo cambia, por ejemplo, los ingresos económicos, cómo está el costo de la vida, cómo es ahora el criar hijos. Antiguamente nosotros teníamos familias ensambladas, donde había mucho apoyo en la red de los tíos, de los abuelos, de los familiares en la crianza, y ahora eso ya no se vive. Nuestras familias son cada vez más chiquititas. En promedio en Chile no alcanzamos a tener 2 hijos por familia. Claro. De hecho, la actual tasa de natalidad no alcanzamos a tener una reposición de la población. Claro, esa es otra mirada súper preocupante. Exacto, porque en Chile se va envejeciendo, porque se supone que en teoría el recambio debiesen ser 2 hijos o más por persona, por mujer, por decirlo, por familia, para nosotros deberíamos tener en este momento una tasa de natalidad de 2.1 como mínimo para poder tener una reposición de la población. Y yo me quedé abajo. Y está claro, no estamos aportando. Claro. Y está en 1.9. ¿Qué significa eso? Como bien tú dijiste, se nos está envejeciendo la población. Y obviamente de aquí a corto plazo, en teoría se había calculado el 2050, pero yo creo que ese tiempo se va a disminuir. Vamos a tener más adultos mayores por adolescentes, por niños de 15 años, que son distintas medidas que se utilizan para poder analizar el índice de vejez de una población. Ahora, si lo miramos del punto de vista como familia, hay que considerar, y aquí yo me voy a mi área, porque, insisto, esto tiene una mirada súper amplia, pero desde la mirada biológica, hay que considerar que mientras más posterguemos nuestra maternidad, vamos a vivir un proceso que es maravilloso, que es el de criar a una persona, vivir el proceso del embarazo, todo lo que implica el periodo de la lactancia, que si lo vemos es un periodo muy corto en la vida de un ser humano, pero también el periodo del desarrollo de una personita, pero a una edad más adulta nuestra, donde también nosotras vamos envejeciendo. Nuestras condiciones emocionales van cambiando porque nosotros estamos súper sujetas a nuestros cambios hormonales y nuestra ciclicidad propia de nuestros cambios personales como mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, si consideramos que aplazar la maternidad llega en un periodo donde nosotros también estamos cambiando emocionalmente, también vamos a tener la disposición para criar un niño que también está en todo el otro proceso. Nosotros vamos en retroceso y el niño va increciendo en todo el interés que implica el desarrollo. Entonces, a veces esas 2 etapas chocan un poco. Por otro lado, hay que recordar que nosotras las mujeres, cuando estamos en el útero de nuestras madres, nosotros ya tenemos nuestra carga de huevitos, ya que son nuestros óvulos dentro de nuestros ovarios. Por ende, no es como el hombre que está produciendo constantemente espermio. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ya llega nuestra primera regla, que es nuestra menarquia, y empezamos nuestro desarrollo,
cada vez que nosotros ovulamos mensualmente, vamos madurando varios huevitos y varios se pierden y solo uno es el que ovula, y si es que obviamente existe un acto sexual donde hay un encuentro de un espermio con un óvulo, existe la posibilidad de embarazarse. Y muchos se pierden, pero los otros no es que se renueven. Van envejeciendo a medida igual que nosotros. Exactamente. Entonces, hay que pensar que si nosotros postergamos la maternidad, también la calidad de estos huevitos también va siendo más viejito. Por eso existen, como el comercial que mencionabas recién, esta oferta que tienen algunas empresas de poder congelar óvulos para que tus óvulos no se pongan más viejos. Claro, que es una mirada que se le puede dar, pero emocionalmente, Ale, en tu estructura de cómo tú has ido viendo el cambio que hemos tenido nosotras las mujeres y por qué hemos decidido postergar la maternidad más allá de lo económico. Mira, tengo dos miradas desde el tipo del perfil de personas, mujeres que atiendo. Ya. Por un lado está el considerarse no preparadas para la maternidad. Ya. Y aquí hay ciertos procesos en la vida que puede que nunca me encuentre suficientemente preparada, hasta que me veo enfrentada a la situación. Perfecto. Y lo vamos viviendo día a día. Por otro lado, aunque me pediste que no lo dijera, el tema económico es un tema. Ya hoy en día los sueldos muchas veces no alcanzan para poder solventar los gastos, y eso también implica de que no tener la disponibilidad para poder criar un hijo como se quisiera cuando se planifican los hijos. Hay que considerar que no todo el mundo... en Chile no se planifica la mayoría de los hijos. Lamentablemente más del 60% de los embarazos, Maca, no son planificados. Lo que es un tema, porque si yo no quiero tener hijos, tengo que ser consciente con eso y evitarlo, de la forma en que yo decida, pero evitar el embarazo. Y por otro lado, el desarrollo personal ha pasado a tener un papel súper importante. El desarrollo intelectual, la parte laboral, el ascenso, el poder tener más capacitaciones, tener más tiempo para uno, en los viajes. Entonces todo va a depender en qué segmento estemos mirando que sucede esto, pero estamos poniéndonos por delante y por primero que otras situaciones en la vida. Y hoy en día hay otra cosa que ha cambiado en nuestra sociedad. Aunque todavía en Chile la familia es el pilar de nuestra sociedad, hoy en día también esa figura está cambiando, y yo creo que va a cambiar más rápido de lo que pensamos, donde ya vemos familias unipersonales, donde es una sola persona, donde pasamos a tener darle una importancia más a nuestras mascotas, donde a veces decidimos no tener una pareja del sexo contrario. Entonces son varios determinantes los que van haciendo que este deseo de traer un hijo al mundo vayan cambiando. Y muchas veces eso también lleva a que la maternidad se postergue. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista social, sí, pues complejo. ¿Por qué? Si bien es cierto, hoy en día tenemos una esperanza de vida mucho mayor a la que se tenía antes, y ese es otro tema. Antiguamente a los 50, 60 años... Claro. Ya no llegábamos. No llegábamos. Entonces no nos dábamos cuenta también de lo que implicaba el deterioro que tenemos solo por la vejez. Hoy en día sí, nuestra expectativa de vida está por sobre los 80 años. Pero lo importante es que esta expectativa de vida sea con un nivel de calidad alto, y también sabiendo lo que implican los procesos. Por eso es tan importante saber, porque a veces nos imaginamos que lo que nosotros sentimos nos pasa solo a nosotras. Y no, pues a veces somos hartas las que estamos en el mismo proceso. Pero en el tema de la maternidad es súper importante el cuestionarse. Primero, si quiero ser madre, que es súper válido que yo diga no quiero, pero sí quiero también considerar lo que implica dejarla para tan después. ¿Para tan después cuándo? Después de los 35 años. Ya se considera una mujer añosa. O sea, yo ahora en este momento no podría, o sea, podría obviamente, pero sería un paciente como geriátrico, un embarazo geriátrico. O sea, no se habla de embarazo geriátrico porque todavía eres joven, pero sí un embarazo de una mujer añosa. Ya. Aunque en el caso tuyo, como tú ya tienes una hija, tu cuerpo ya está probado, solo que sí, hay mayores riesgos, porque también implica que es más fácil que en ti se pueda generar desequilibrios que nos lleva a tener enfermedades, por ejemplo. Y también, a mayor edad, también tenemos más riesgo de que este huevito esté un poco defectuoso y puedan aparecer alteraciones en los niños. Entonces, ese tipo de cosas es importante considerar, la cosa de que uno también se coloque tiempos, es decir, ok, no quiero a lo mejor ser mamá a los 25, pero sí a lo mejor a los 30, y sabiendo que siempre voy a considerar que no estoy preparada para vivir ese proceso. Claro. Todo cambio cuesta. O sea, yo creo que uno puede ser... no sé, a mí me pasó, por ejemplo, yo no sé si estaba preparada para ser mamá, pero decidí no volver a ser mamá. Que es súper válido. Porque yo no sabía si iba a volver o sea, cuál era mi capacidad para dos. No, con una yo creo que se da, ¿o no? Se da, pero completamente. claro, yo digo responsablemente. O sea, yo prefiero
en mi visualización netamente, ya algo muy íntimo, pero yo preferí decir, ya sabéis qué, si la tengo que cagar, la cago con una. Sí, porque al final 2 psicólogos ya como que sería mucho, ¿no? Pero claro, porque además la capacidad, yo tuve a mi hija chica, 22 años, cuando quise volver a ser mamá, en algún aspecto, también me lo cuestionaba. O sea, ¿hasta qué momento tú que revisas, o sea, ves mujeres de toda la edad, piensas que nos cuestionamos el embarazo? A ver, hoy en día uno se da cuenta que hasta los 30 años no hay mucho cuestionamiento, ¿ya? Sino que tienen entre los 30 y los 35 y empieza a ser un tema, que es cuando decir, voy a ser mamá, quiero ser mamá, en qué momento lo voy a definir, en qué momento lo voy a hacer. Y eso es importante, el permitirse también el planificar nuestra vida, que no sea solo como vivir azarosamente el día a día y si pasa, pasa, porque la idea es que también seamos capaces de acompañar lo que implica la llegada de un hijo a esta vida. Claro. Que normativamente vamos a tener cambio porque tenemos que hacernos cargo de un otro y eso también significa desprendernos de nosotras mismas solitas. Solo que es importante tener en consideración, la maternidad es una opción súper válida, una opción muy linda, pero también hay que ver todos los bemoles que esto implica. Si voy a ser mamá a mayor edad, también tengo que considerar lo que implica en mis cambios emocionales, mi tolerancia, mi capacidad corporal de tolerar el cambio. Claro. Porque puede que también yo tenga más riesgos a mayor edad, solo porque desde que nacemos envejecemos y eso siempre lo hemos manifestado. No vamos a ser más joven que ayer. Exactamente. Digo, pero sí tenemos una edad maravillosa que es entre los 25 y 35 años, que es como la edad vital para cuando estamos como en nuestro máximo esplendor. Pero después ya eso empieza a decaer. Entonces, por eso es tan importante el considerar qué es lo que yo espero. Y también, bueno, desde el mirada más macro, tener en cuenta que sí, pues si disminuimos nuestra natalidad, también vamos disminuyendo nuestro recambio. Nuestro recambio, nuestra repoblación. Claro, ese es un tema importante porque uno por lo general no piensa en eso. No, claramente. Uno dice, bueno, pensando problema de la sociedad. de hecho, cuando yo digo, yo ya cumplí con mi parte, que era una, pero resulta que son 2,5. Pues, entonces ya quedé al debe, pero en ese camino también es como nosotros podemos ir modificando esos pensamientos. Por ejemplo, ¿a ti qué te pasa cuando tú vas viendo? ¿Cuáles son los primeros miedos, aparte de no estoy preparada, cuando te dicen no quiero ser mamá y quiero un método de prevención? A ver, muchas veces es simplemente por las malas experiencias que han escuchado de los otros, de los adultos, de lo difícil que es. Yo creo que siempre en la etapa, en la sociedad que estemos, en el momento de la historia en que vivamos, siempre pueden haber dificultades. Ya quizás si lo llevamos a 50 años atrás las dificultades eran otras, ¿no? A lo mejor las dificultades políticas que hoy existen, claro. O que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en un periodo post-pandemia, eso generó, por ejemplo, que la vida se haya elevado, se encareció y quedó encarecida, ¿ya? Siempre van a haber ciertas alteraciones, pero aquí también es importante lo que yo quiero de mí y saber que si yo deseo ser madre, que es muy válido decidirlo, así como decirlo quiero postergar. La idea es que no busque el momento ideal porque hay muchas cosas que se van viviendo y la carga se va acomodando a medida que pasa el tiempo. Claro. El deseo ya implica harto y que es súper importante, Maca, porque traer a un ser humano a este mundo queriendo ya me trae a mí a esta vida con una impronta de deseo, de que hay alguien que me está esperando, de que hay alguien que me contiene. Y eso influye desde que nos estamos desarrollando dentro del vientre de nuestra mamá. Claro. Y la idea es que no sea una consecuencia porque me falló el método, o porque no me di tiempo de ir a preguntar qué método me servía, o porque simplemente lo postergué porque la vida y el trabajo y la vorágine de la sociedad me comió y de repente me di cuenta que tenía 38 años y no me di cuenta que se me olvidó el método y me embaracé. Claro. Por eso es importante uno ser consciente y bajarle una velocidad al cambio que llevamos en el día a día para poder decidir esto. Claro. Y desde la mirada de salud pública, sí, pues tiene un impacto, por supuesto. Por eso la invitación es hacernos cargo de cómo vivimos. Claro. Y que no posterguemos solo por miedos, porque el miedo del otro puede que no sea mi miedo, puede que no sea mi experiencia. Claro. Las experiencias de otros siempre van a ser cargados de cómo son los otros, no de cómo soy yo. Y ahí le colocamos los sentimientos de lo que el otro le quiso generar, porque claro. Puede que a lo mejor en ese momento no tenía otras preocupaciones, otras alteraciones que puede que no sean las mías. Solo que es importante saber que es una opción muy válida decidir no tener hijos, pero que ojalá sea decidido. Claro. Siempre he pensado yo, ¿la maternidad será deseada o no será? Siempre en esa categoría cae también todo lo que nosotros podamos decidir en el momento
Exacto. Exactamente. Pero lo importante, Maca, es no permitir que se nos pase el tren. O sea, como que chuta, la vida la viví, de repente tenía 25 años y ahora tengo 40, ¿qué pasó? Que no me di cuenta. Claro. Que no nos pase eso. Que no nos pase. Siempre seamos conscientes de cómo vivimos y cómo queremos planificar nuestra vida. Por eso el planificar me lleva a tomar decisiones a tiempo para no lamentarme y no sufrir consecuencias ni yo ni el futuro hijo que puedo traer a una tardía edad. Oye, qué rico el tema, me encantó. Qué prendada de ti, me gusta. Pero es mucho. importante Sí, eso, sí. seamos conscientes de cómo vivimos. Exacto. Ale, ¿dónde te podemos encontrar si quisiéramos conversar de este y otros temas más contigo? Me pueden ubicar en mis redes sociales, en Matrona Ale Castro, y también en la consulta yo atiendo en Los Andes, en Vía Salud. Pueden también buscar Vía Salud en las redes sociales. Y obviamente es súper importante esto que tú acabas de decir, Maca. A veces no nos permitimos como mujeres plantearnos cosas que no es porque estemos enfermas. Sí. Es porque tenemos que tener una mirada amplia de este proceso y de lo que implican nuestros cambios, porque la vida solo avanza. Oye, que es linda la maternidad también. Pero tiene sus lados maravillosos, pero todo hay que decidirlo. Todo tiene. Gracias, Ale. Nos volvemos a encontrar el lunes. Un abrazo grande. Gigante. Usted no se separe, nosotros continuamos.